Gaudium informa. Muy buenas tardes, amigos de Radio Cristo Rey, del semanario Gaudium de la Arquidiócesis de León. Estamos con el licenciado Rigoberto Servín, quien es cronista de la ciudad de San Felipe Torres Mochas, Guanajuato. Él ha tenido bien concedernos una entrevista donde vamos a ver sobre todo los principales momentos históricos de este gran municipio, de esta gran ciudad, su fundación, sus personajes ilustres, pero sobre todo también el contexto de cuando aquí vivió el padre de la patria. Bien, muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, a sus órdenes. Bueno, los temas son muy interesantes, pero también son muy amplios. Así, de una manera estructural, a mí sí me gustaría hacer una estructura, un esquema de lo que es la historia de San Felipe, que la podríamos dividir en la época prehispánica, la de la conquista y la independencia, bueno, la revolución y luego la cristiada y actualmente. Pero bueno, los temas que usted que me está indicando es lo de la fundación. Yo creo que es interesante lo que usted me pregunta en el sentido de que es necesario que se sepa por qué se fundó San Felipe. San Felipe se fundó por órdenes del virrey Luis de Velasco. Esto significa de que tenía que hacer una serie de ciudades a lo largo de un camino que era el que transportaban todas las mercancías, todos los insumos, todo lo que se requerían con el descubrimiento de las minas, desde Guanajuato a Zacatecas, y siguieron toda la ruta hacia el norte. Entonces era una zona en la época prehispánica de muchos pueblos, y eran muy belicosos. Estos pueblos, los guachichiles, pues atacaban a todos los que les invadían su territorio, todos los que ocupaban su territorio. Entonces, cuando llegaron los españoles en 1519, se dieron a la tarea de que iban a buscar el oro y la plata. Entonces empezaron a preguntarles a los naturales en dónde se encontraban esos materiales, y así se fueron extendiendo poco a poco los españoles a lo largo del territorio nacional, partiendo de México, de lo que es ahora la Ciudad de México, y después continuaron rumbo a San Juan del Río, luego después a Querétaro, luego a San Miguel de Allende, y entre San Miguel de Allende y Zacatecas hubo mucha resistencia de parte de los naturales porque no querían que su territorio fuera ocupado por personas extrañas. Entonces, pues los atacaban a los españoles, los asaltaban, los asesinaban, ocurría cualquier clase de crímenes. Y para evitar esto, Luis de Velasco ordenó la fundación de la ciudad de San Felipe, que fue la orden ejecutada en enero de 1562, mediante, bueno, pues una orden que ejecutaron su medio hermano y otras personas que también ayudaron a la fundación legal de San Felipe, que ya existía desde antes porque era parte de una ruta que iba desde México, luego hasta Zacatecas, y de Zacatecas Durango, y de Durango a Chihuahua, y Chihuahua hasta Santa Fe de Nuevo México, que es la ruta que se le conoce como el Camino Real de Tierra Adentro. Y a lo largo de ese camino, que fueron aproximadamente 2.600 kilómetros, se fueron fundando ciudades y fortificándose para que fuera protección para los transeúntes y para los españoles que llevaban mercancía desde México hasta Santa Fe de Nuevo México. Esto hizo que también tuvieran que fortificarse las ciudades, entonces se hicieron fuertes, y San Felipe se constituyó como fuerte también. Aunque la fundación fue en 1562, la fortificación fue en 1570 por orden del virrey Martín Enríquez de Almanza. Él fue el que ordenó la fortificación de esta ciudad, y era un fuerte, se convirtió en fuerte. Pero no tan solo fue San Felipe como fuerte, sino al sur de nuestra
cabecera, actualmente cabecera municipal, se edificó otro fuerte también para protección de ese camino, que era un ramal que iba de San Felipe a Guanajuato, Guanajuato-León, Guadalajara, y que fue el fuerte de Jaso, o actualmente es la comunidad de San Juan de Llanos. Para el lado norte había un ramal también importante de este camino original, y entonces también se hizo otro fuerte que es actualmente la comunidad de San Bartolo, que anteriormente se le llamó San Bartolomé, se llamaba San Bartolomé. Pero para la ruta hacia Zacatecas y Santa Fe de Nuevo México hubo otros fuertes, desde luego, y el que está más próximo a nosotros y que pertenece también al municipio de San Felipe es el Portezuelo, que actualmente se le llama la comunidad del fuerte, pero que es parte de esa fortificación. Y luego después siguió el fuerte de Ojuelos, y luego siguieron para Aguascalientes y toda esa ruta hasta llegar a Santa Fe de Nuevo México. Pero bueno, lo que nos interesa es el contexto de aquí, de la geografía sanfelipense, y así se construyeron 4 fuertes. Y la razón por la que se construyó San Felipe y por la que se ordenó la fortificación fue para la protección del Camino Real de Tierra Adentro, que también se le conoce como la Ruta de la Plata. De esa manera, las mercancías tenían cierta seguridad de que llegara a su destino, porque bueno, pues las minas de Zacatecas pues requerían cuestiones que eran necesarias para la explotación de la mina, y más al norte también. Y esa es la razón por la que se construye, se fortifica y se hacen los fuertes en San Felipe. Y por esa razón se funda San Felipe. Muy bien. ¿Cuáles son las raíces prehispánicas de estos pueblos, de este pueblo de San Felipe? Genéricamente son pueblos chichimecas. Hirschhoff y sostiene de que de aquí, de lo que es San Felipe hacia el norte, eran pueblos nómadas, eran cazadores recolectores, lo que yo en lo personal no estoy de acuerdo, porque hay vestigios de grandes ciudades que existieron aquí en San Felipe, y que esas pues por alguna razón que desconozco, no se han estudiado ni se le ha dado la debida importancia, pero yo creo que en un principio estos pueblos, los chichimecas, que se le llama genéricamente, pero que aquí concretamente vivían los guachichiles, eran primero ciudades muy avanzadas, y hay las pruebas de ello. ¿Cómo era la vida colonial de este pueblo? En la época de la colonia, que es a partir de prácticamente en esta región de 1560, los españoles llegaron en 1519 y prácticamente dominaron a los pueblos mesoamericanos en 1521. Sin embargo, en esta región no pudieron dominar a los guachichiles. Duró casi 50 años para poderlos dominar, hasta que finalmente la rendición, o más bien el tratado de paz, llegó, y pues ya se establecieron de españoles y tlaxcaltecas y otros pueblos, y así estuvieron pacificados, pero en realidad aquí duraron casi 50 años para dominarlos. Sin duda que una figura que aparece de inmediato en la geografía para las personas es el cura Hidalgo, sí. ¿Por qué el nombre o el mote de Francia Chiquita aquí en San Felipe? Muy interesante. Mire, Hidalgo llega en 1793. Cuando llega a Hidalgo en 1793 y ocupa el curato aquí de la parroquia de San Felipe, empieza a promover artes y oficios, porque bueno, él introdujo aquí la alfarería, el cultivo de la vid, el cultivo de la morera para el gusano de seda, también enseñó a curtir pieles, a tejer la lana para las cobijas, y aparte de esos artes y oficios que empezó a introducir el padre, también le gustaba el teatro, le gustaba la música, le gustaba hacer fiestas, y en su casa, en la casa de Hidalgo, que aquí está muy cerca, unas cuantas cuadras de este lugar, empezó a divulgar las ideas de la Revolución Francesa,
todos los filósofos aquí se comentaban, aquí se discutían en sus tertulias. Las tertulias es algo que después llevó a Dolores, a San Miguel, a Querétaro, a San Luis Potosí, y en esas tertulias se comentaban todos los últimos acontecimientos de Francia, porque Francia pues estaba en guerra, fue invadida por España, fue invadida por Napoleón. Napoleón puso a su hermano como rey ahí en España, y pues en ese contexto pues el padre Hidalgo decía, bueno, a ver, España está dominado por los franceses, ya ni siquiera le debemos nosotros lealtad a un rey español, ya es francés. ¿Por qué tenemos que estar tolerando esa situación? Y empezó a difundir las ideas de emancipación, de libertad, de independencia, sobre todo las ideas de los filósofos Rousseau, Voltaire, Diderot, todos los filósofos de aquella época se comentaban aquí porque Hidalgo traducía el francés. Y las últimas noticias se llegaban aquí, y de esa manera pues empezó a despertar la gente y decir, pues sí es verdad, ¿por qué tenemos que darle lealtad a un rey que ni siquiera es español, es francés? Y la Inquisición pues se dio cuenta de eso y empezó a investigarlo, y entonces empezaron a tomar testimonios de gentes preguntándoles qué era lo que pasaba en San Felipe, cómo estaba, cuál era la situación. Y Josefa López Portillo, tal vez el apellido nos dice algo, Josefa López Portillo declara que en la casa de Hidalgo, aquí en la antigua calle de la Alcantarilla, se había puesto como un ambiente estilo Francia, que parecía una Francia chiquita. Y eso está anotado ahí en el proceso que se le sigue, en el proceso de la Inquisición. Y ella declara esa situación, y entonces dice la Inquisición, pues entonces pues algo está pasando ahí en San Felipe, porque está metiendo ideas a la gente que pues no tiene idea de lo que está sucediendo, y entonces como que se está alejando de la lealtad hacia el virreinato. Por eso se le llama la Francia chiquita, y así se le quedó y así se continuó. Y así está. ¿Cómo marcó Hidalgo, y a usted como historiador, su visión, su juicio a este pueblo? Creo que tenemos no tan solo a San Felipe, yo creo que a la nación. A la nación la marcó de una manera muy significativa, porque aquí se introdujeron muchos conceptos de mucho tipo, y sobre todo las bases filosóficas de todo su movimiento nacen aquí. A partir de 1793 estuvo casi 10 años, 11 años. Cuando se va a Dolores, en Dolores continúa con esa labor de ir adoctrinando, de ir enseñándole a las gentes las ideas de emancipación, de libertad, de independencia, que posteriormente se reflejan en su programa de gobierno. Cuando él inicia la guerra de independencia y escribe su programa de gobierno, está de una manera sorprendente, ¿no? Tierra para los indígenas, representantes populares y trato igual. En diciembre de 1810 decreta la abolición de la esclavitud, o sea, puras ideas avanzadas que iniciaron aquí su concepción. Y bueno, ya cuando toma el mando del movimiento de independencia, pues ya lo hace en esos dos grandes documentos. Bueno, tiene muchos más, pero el programa de gobierno y la abolición de la esclavitud es una cosa muy avanzada. ¿Qué pudo haber Hidalgo visto aquí que precisamente le hizo florecer en ese tipo de pensamiento? Pues el contexto en el que se desenvolvió Hidalgo en este lugar era de mucha libertad. Él ya lo habían traído de Colima, allá en Pénjamo, en fin, en una serie de lugares en donde pues era poca su estancia.
en su hacienda de allá de Jaripeo, pues tuvo muchos problemas financieros, entonces eso lo hizo de alguna manera reaccionar, yo creo, en contra del sistema español que estaba imperando, el virreinato, que era un trato muy desigual para todos, y creo que ahí pudo haber inspirado. ¿Qué personajes ilustres han nacido aquí en San Felipe? Hay uno que en lo personal yo le concedo la más alta valoración, que es Praxedis Guerrero. Praxedis Guerrero, en sanfelipense, de orígenes pues de padres ricos que tenían una hacienda y tenían todas las comunidades, sin embargo tomó la lucha armada, tomó la insurrección, anduvo en Estados Unidos difundiendo todas las ideas a favor de los trabajadores, los organizó, participó con Flores Magón en el periódico Regeneración, y todo eso a fin de que hubiera libertad. Y el primero que dijo tierra y libertad fue Praxedis Guerrero. Él fue el primero que dijo. No lo dijo Zapata. Zapata no, ahí está en su ideario, en todos sus artículos de combate, tierra y libertad. Y además a favor de la clase obrera, que la clase obrera estaba totalmente oprimida, no había ninguna garantía de trabajo, ni eran tratados como prácticamente esclavos. Praxedis Guerrero es uno de los personajes que ha marcado nuestra historia y que es sanfelipense, nacido en Altos de Ibarra, una hacienda que fue propiedad de sus padres. Él es uno de ellos. Y bueno, pues también hay otros tal vez más recientes, pero también que merecen la pena, como Margarita de Paz Paredes, una poetisa de altos vuelos que ha sido reconocida como una de las poetisas más emblemáticas, y pues también es sanfelipense. Está Cristina Pacheco, está el padre Ibarra Grande, que es el historiador que obligado a leer al padre Jesús Ibarra Grande, ya fallecido, y pues hay otros contemporáneos que pues la verdad no quisiera, porque todavía viven. Entonces no vayan a decirme, oye, ¿y por qué incluiste a él y no a otro? Pero por ahí está la situación. Muy bien, menciónenos 3 acontecimientos, después evidentemente de su fundación, que hayan marcado, que hayan simbrado a esta ciudad. Yo creo que el primer acontecimiento fue en 1570, el virrey Martín Enríquez de Almanza ordenó la fortificación. O sea, San Felipe fue un fuerte. Es un fuerte fortificado. Tenía sus muros que tenían 3 cuadras para el lado poniente, otras 3 para el oriente, y para el norte y para el sur otras 3. Ese es un fuerte. El hecho de que San Felipe sea tal vez el único municipio que tenga 4 fuertes en el mismo municipio, es otro hecho muy significativo para la historia de San Felipe y para la historia nacional incluso. El otro hecho pues es la llegada de Hidalgo en 1793 y la participación de la Guerra de Independencia también con gente de San Felipe. Sanfelipenses también estuvieron presentes, incluso se le atribuye un dicho a Hidalgo en que dice: cuando llegaron los contingentes de San Felipe a Dolores y le ofrecieron sus servicios, su lealtad, dijo: sabía que no me iban a fallar los sanfelipenses. El otro, bueno, pues es el héroe que después fue asesinado en Janos, Chihuahua en 1910, en diciembre de 1910, que fue Praxedis Guerrero. Y después hubo otros acontecimientos un poquito antes. Por aquí pasó también Benito Juárez con la República Cuestas, cuando rumbo al norte, y que fue otro hecho significativo. De hecho, el edificio que ocupan ahorita muchas dependencias municipales es la Casa Juárez, denomina Casa Juárez, en honor a que ahí se hospedó, porque en el tiempo en que pasó era hotel. Okay. Muy bien. ¿Qué tradiciones son típicas de aquí? ¿Qué tradiciones son así muy
arraigadas? La Feria de San Miguel se debe a que el patrono de Miguel, de muchos lugares, incluso del extranjero, es San Miguel. Entonces aquí había una celebración en honor a San Miguel, que primero era en una comunidad y luego después se trajo aquí y aquí continúa. En esa celebración, que es también una celebración de tipo religioso, y la otra pues, pagana, con las fiestas de costumbre, conciertos, toros, charrería, en fin, toda esa cuestión, pues hay una población flotante, algunos han calculado hasta de 100,000 gentes que vienen, de todas partes de la República. En el mes de septiembre. El 28, 29 de septiembre, que es cuando se celebra San Miguel Arcángel. Ajá. Y de eso sí es un experto el profesor Samuel. Él es el comandante. Él es el comandante. Sí, no sé si. Muy bien. ¿Qué edificios, qué históricos cuentan? Si tienen algunos restos prehispánicos en alguna parte. Hay muchísimos. Desgraciadamente, la mayoría de ellos los tiene el INAH, que se fueron conjuntando a lo largo de muchos años por un grupo de historiadores y se exhibieron. Luego, como se exhibieron en la Casa de Hidalgo o la Francia Chiquita, pues está bajo custodia del INAH, y entonces cuando terminó el INAH de considerar que ya era suficiente su exposición, pues la recogió y se las llevó. Desde luego están en custodia de nosotros, pero nosotros no tenemos dónde ponerlas, entonces allá está. Finalmente, ¿qué mensaje le daría a nuestro auditorio, a las personas de la Arquidiócesis de León, del estado de Guanajuato, sobre este municipio, sobre este bello municipio? Yo creo que San Felipe ha ocupado un lugar en la historia nacional que es muy, muy importante. Tiene una significación estratégica porque es el punto nodal para el poblamiento del norte de México. De aquí partió el poblamiento del septentrión mexicano. La importancia estratégica por su ubicación geográfica hizo que fuera también una parte importante del Camino Real de Tierra Adentro, o Camino de la Plata, como también se le conoce. Y por otro lado, todas las tradiciones, las costumbres y los antecedentes que tiene San Felipe como una situación, por su situación geográfica, yo creo que vale la pena visitarla, aparte de que somos parteaguas internacional. Eso significa de que en un punto que ya tenemos localizado, en ese preciso punto geográfico se bifurcan las aguas, unas para el Golfo y otras para el Pacífico. En un solo punto. Hay dos puntos. En esos dos puntos que están por rumbo a la carretera a San Luis Potosí, ahí en tiempo de lluvias, o se puede recrear artificialmente con agua, con una pipa de agua, de que en ese punto unas aguas van para allá y otras para acá, y ahí se parte. Entonces somos el espinazo de la nación, y no conozco otro lugar que sea parteaguas. Entonces ese es otra cuestión que debe ser conocida, porque prácticamente nadie la conoce, pero sí existe ese lugar y ya lo tenemos ubicado con ingenieros, con peritos en ubicación, y ya la geolocalizaron. Qué interesante, pues muchísimas gracias, licenciado, le agradecemos. Gaudium informó.